Asenate desempeñó el papel de esposa de José, quien era el gobernante de Egipto. Según las escrituras bíblicas, Asenate era la hija de Potífera, un sacerdote de la ciudad de On, en Egipto. Este video te llevará en un viaje para conocer la historia de Asenate, tal como se relata en la Biblia. Por lo tanto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te recomendamos hacerlo ahora y también activar todas las notificaciones para recibir alertas sobre futuros estudios bíblicos en nuestro canal. La historia de Asenate es fragmentaria en la Biblia debido a las escasas referencias a ella. Su nombre, de origen egipcio, significa perteneciente a la diosa Neit. La asociación de su nombre claramente sugiere su origen en medio del paganismo, como hija de un sacerdote egipcio. En el contexto del panteón egipcio, Neit, la diosa relacionada con Asenate, era venerada como la diosa de la guerra y la caza. Además, Neit era reconocida como una divinidad creadora e inventora, además de estar asociada a la protección de los muertos en la creencia egipcia. Según la mitología egipcia, Neit era la creadora tanto de dioses como de seres humanos y se le atribuía la invención del tejido. Sobre la vida de Asenate, la información disponible es limitada, pero se sabe que era hija de un sacerdote egipcio. El nombre de su padre, Potífera, parece hacer referencia al dios Ra, cuyo significado es regalo de Ra. Ra era la deidad solar prominente en el antiguo Egipto y con el tiempo se convirtió en una de las principales deidades egipcias. Como hija de un sacerdote, Asenate pertenecía a la clase social más alta en Egipto, ya que los sacerdotes eran los representantes del faraón. Normalmente, los hijos de sacerdotes egipcios seguían los pasos de sus padres y se convertían en sacerdotes también. Sin embargo, en el antiguo Egipto era extremadamente raro que una mujer desempeñara el papel de sacerdotisa. No hay evidencia en el texto bíblico que sugiera que Asenate también ejerciera el sacerdocio. El padre de Asenate era sacerdote en el templo de la ciudad de On, que posiblemente era su ciudad natal. Esta ciudad, conocida como Heliópolis por los griegos, estaba ubicada a unos 10 km de la ciudad moderna de El Cairo y servía como el epicentro de la religión solar egipcia. Por lo tanto, el padre de Asenate ocupaba una posición destacada como sumo sacerdote en uno de los templos más prominentes del antiguo Egipto. La presencia de Asenate en la Biblia se debe a su matrimonio con José, el hijo de Jacob. Este matrimonio ocurrió en el contexto en el que José interpretó los sueños de Faraón y fue nombrado gobernante de Egipto, encargado de liderar el país en medio de una inminente crisis. El texto bíblico menciona que Faraón dio a José el nombre de Zafnat Paanea, cuyo significado exacto sigue siendo oscuro. Además, relata que fue Faraón quien entregó a Asenate a José como esposa. Sin embargo, no se proporcionan detalles que expliquen por qué o cómo Asenate fue elegida por Faraón para casarse con José. En ese momento, José tenía alrededor de 30 años, como se menciona en Génesis, capítulo 41, versículo 46. A menos que haya matrimonios no registrados en la Biblia, Asenate fue la única esposa de José. Durante los años de abundancia en Egipto, Asenate dio a luz a los 2 hijos de José. El hijo mayor recibió el nombre de Manasés, que significa el que hace olvidar. José explicó el significado de este nombre, diciendo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El segundo hijo de José y Asenate se llamó Efraín, cuyo nombre expresa la idea de ser próspero. Nuevamente, José explicó el significado: Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Ambos hijos de Asenate se convirtieron en ancestros de tribus en Israel, ya que Jacob les otorgó una doble bendición. A pesar de ser el hijo menor, Efraín recibió la bendición principal, aunque José intentó persuadir a Jacob para que se la diera a su hijo mayor, Manasés. Jacob explicó que, aunque Manasés se convertiría en un pueblo numeroso, la descendencia de Efraín sería aún más grande y significativa. La profecía de Jacob se cumplió en la subsiguiente historia bíblica, ya que la tribu de Efraín se convirtió en notable y emblemática entre las tribus del norte. Finalmente, la historia de Asenate sigue siendo un misterio, y la Biblia no proporciona información sobre su muerte.
Sin embargo, es seguro que pasó toda su vida en Egipto junto a José. Como ocurre con otros personajes bíblicos de los que se sabe poco, antiguas leyendas judías surgieron para llenar los vacíos de su relato. Sin duda, la idea de un hebreo, descendiente de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, casado con una mujer que era hija de uno de los sacerdotes más influyentes de la religión egipcia de la época, es algo que despierta la curiosidad. Una de las leyendas más conocidas en este contexto sugiere que Acenate supuestamente renunció a su religión pagana al casarse con José, adoptando la fe en el Dios de Israel. De hecho, sabemos que la influencia de José en Egipto fue significativa, y es posible que esta influencia de alguna manera haya afectado la vida religiosa de algunas personas, incluida su esposa. Sin embargo, no hay registros precisos que confirmen esta hipótesis. Para concluir, vale la pena mencionar el enigmático libro apócrifo titulado José y Acenate. Esta obra apócrifa presenta una narrativa romántica, aunque fantástica, que describe cómo José y Acenate se conocieron y se unieron. La autoría de este libro es desconocida y probablemente fue redactado en Alejandría, posiblemente entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. El contenido del libro se puede dividir en dos partes distintas. En la primera parte se narra la historia del romance entre José y Acenate con detalles propios de una típica historia de amor, llena de elementos como el rechazo, el arrepentimiento y la pasión. Ambos mostraron cierta reticencia a comenzar la relación, pero, en medio de eventos milagrosos, finalmente aceptaron el uno al otro, con Acenate adoptando finalmente la fe en el Dios de José. La segunda parte del libro enfrenta desafíos en el matrimonio de José y Acenate. Supuestamente, el hijo de Faraón deseaba a Acenate e intentaba matar a José en varias ocasiones para concretar su plan. Llegó a involucrar a los hermanos de José en sus maquinaciones, pero la narrativa culmina con la muerte de Faraón y su hijo, dejando sorprendentemente a José como el nuevo gobernante de Egipto. A pesar de contener detalles específicos, es crucial enfatizar que José y Acenate es, de hecho, una narrativa ficticia originada en el contexto de la diáspora judía en el mundo helenizado. Posiblemente, el autor buscaba abordar temas relevantes de esa época, como los matrimonios mixtos. Sin embargo, es fundamental destacar que esta obra no debe considerarse tan confiable como el texto bíblico. La única fuente de información verdaderamente consistente y confiable sobre Acenate es la registrada en la Biblia. Si has disfrutado de este video, agradeceríamos que compartieras tus comentarios, compartieras la historia de Acenate con otros y también compartieras este video.